Gloria a Dios, hermanos. Estamos estudiando la serie Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, vamos a leer. ¿Sí? 10 en adelante, dice en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, ya sabemos qué es lo demás, hermanos, que el apóstol Pablo acaba de escribir a los Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Y el apóstol Pablo termina diciendo, y oren por mí también, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Estamos estudiando, hermanos, esta serie, les decía, de los Efesios, el capítulo 6. Vimos ya el versículo 10, 11, 12, y hoy vamos a ver el versículo 14 en adelante, hasta donde podamos llegar hoy. No voy a tardar más de 3 horas y media, no se preocupen. No es cierto, hermanos. Voy a ser breve. Vemos el versículo 14, hermanos, que dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Es importante la verdad, hermanos. La mentira, creo, después de la ira, o tal vez ahí se dan, como decimos, un tiro. La verdad con la mentira en la iglesia. En la iglesia hay mentirosos y también iracundos. La mentira con la ira. La ira es un pecado practicado en la iglesia. Practicado, hermanos. No es algo que de vez en cuando, una vez al mes, sino mínimo. Si te pregunto, ¿cuántas veces en la semana te has enojado? Vamos a decir, sí practico. Y la mentira es algo que también se practica, hermanos, y es algo que nos tiene que dar demasiado temor. Porque recuerdas que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14 y 15. Mira, vayan un poco ahí. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14 y 15 dice, hermanos, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, no tu mascota, no tengas pendiente. Así se le llama a esas personas, perros. Dice, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira, hermanos.
Y la mentira se practica en la iglesia. Digo práctica con temor, porque yo sé que la Escritura dice que todo el que practica no hereda el reino de Dios. Y la práctica me dice que probablemente me hace falta la confianza en la gracia de Dios para poder abandonar el pecado. No creo que en realidad si me pongo a leer la Escritura y a orar, puedo abandonar ese pecado de mentira, como muchos otros que ya hemos abandonado, hermanos, por Cristo y solo en Él. Pero la mentira es algo que pasa aún en una llamada. Contesta tú, no estoy, di que fui, di que salí, no abras, no estamos. Y es horrible porque aún los hijos se dan cuenta y los hijos continúan siendo mentira, y entonces se convierten en familias de mentirosos. Y continúa siendo un ídolo la mentira, que se sigue practicando, pequeñas porciones de mentira. Hermano, ¿por qué no viniste al estudio? No, lo que pasa es que salí y de pronto la tierra tembló, pero no tembló. Y fui a las noticias y no vi, después me caí y luego llegó, bien. Mentira para tratar de salir de algún apuro o de dar algún pretexto por no haber cumplido con mi compromiso o cualquier cosa, pero es mentira. Y lo triste es que tenemos una gran nube de testigos, hermanos, que nos ven, y sobre todo nuestros hijos. La mentira es algo que tú y yo tenemos que erradicar, que quitar. Y mentira es, ¿qué tienes, hermana? No, nada. Mentira, tienes algo. ¿Te das cuenta? Practicamos la mentira día con día sin querer. Hermano, ¿qué pasó? No, nada, bien. No estás bien, dime qué tienes. No, nada. ¿Tienes algo? Bueno, sí tengo. Bueno, mentiste. Primeramente oremos y arrepiéntete por mentiroso. Porque se toma como un pecado muy ligero, muy tenue. Como que Dios dice, todos los pecados son un problema menos la mentira, no importa, mientan. Y en realidad, hermanos, es un problema muy serio. Porque el padre de la mentira es el mismo Satanás. Es decir, que sus hijitos, ¿qué serían entonces? Mentirositos. Y son esos pequeños pecados que manejamos en diminutivo, que son muy practicados. Aborrezcamos la mentira, hermanos. Aborrezcamos la mentira. Y este versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es curioso, hermanos, lo que el apóstol Pablo dice. Quiero decirte para que sepas por qué el apóstol Pablo está hablando de una armadura. ¿Alguien sabe? No, también. Está encarcelado y hay guardias en la cárcel, hermanos. Y él está viendo a los guardias y los ve con todo su armadura. Su calzado, su coraza, su escudo, su casco, su espada. Y siento que él trataba no de matar el tiempo, sino de invertir el tiempo atado. Y él está viendo a los soldados y dice, mira qué bendición. No sé si te ha pasado que estás tan entrado en el estudio o en las cosas de Dios que a todo ya le ves algo cristocéntrico. Cualquier cosa tiene que ver con Dios. Cualquier cosa que veas, vas a un lugar y miras, si el Señor estuviera, haría esto. O ya me imagino al apóstol Pablo aquí, ¿qué haría? Y todo lo ves así. Yo creo que Pablo estaba en esa condición. Pablo está en la cárcel, ve guardias, está atado, hermanos. Muy probablemente sentado, el apóstol Pablo también se cansaba. Y está viendo los guardias y empieza a imaginar y describe todos los artículos de la armadura. No porque él era un soldado o porque él en realidad está pensando en una batalla, sino que empieza a ver los soldados y dice, mira, ok, nosotros nos armamos para una guerra, pero no material como la de ellos, física, sino espiritual. Y empieza a describir, y una de las cosas que pone, ceñidos vuestros lomos. Una persona que miente, hermanos, no te ve a los ojos con facilidad. Una persona que miente se encorva, agacha la cabeza. Y sobre todo cuando es descubierta, no tiene paz en estar delante de aquellos que practican la verdad. Es una persona que se siente incómoda. Una persona que miente es una persona que poco a poco va a ir siendo excluida de los círculos en donde se desarrolla, porque la misma verdad lo va sacando. Se siente incómodo. Una persona que miente comienza a presuponer. Miente y después empieza a pensar, y a lo mejor ya pensaron de mí, ya dijeron, y yo me imagino que esto, y él solo o ella se empiezan a apartar de su círculo familiar, trabajo, iglesia, que es lo más preocupante. Lo más preocupante es apartarte de la iglesia. Y dice él, estén firmes, firmes. Yo cuando escucho esta palabra, firme, imagino a un soldado firme, y no únicamente rígido, sino bien parado, derechito, firme, ceñidos
vuestros lomos con la verdad. Y esto es importante, hermanos. Proverbios capítulo 6, versículo 6, si quieren vayan, pasamos ya hace como 6, 7 meses en el domingo que estudiamos los proverbios, ese estudio. Tengo 6:6. No, es Proverbios 6:16. Estaba hablando de otro también. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, ¿y qué más, hermanos? La lengua mentirosa. Entonces agradezco a Dios que podamos ir poco a poco en cada texto, para que recordemos que ese pecado que la iglesia practica tanto, hermanos, tanto, aún se puede practicar cuando alguien me pregunta algo que yo no quiero responderle. No sé, hermanos, se me viene a la cabeza tantas cosas, algo en lo que aún yo pueda defenderme por algo malo que me pueda suceder. Miento al hablar. No sé. Alguna persona que no sea de mi confianza y me pide un ride, ¿no? ¿Me puedes dar ride? No voy para allá, voy para el otro lado. Pero yo voy para allá. Y ya mentí, hermanos. En cada cosa tenemos que tener cuidado porque la escritura es clara. Y cuando yo escucho que Dios aborrece algo, a mí me pone a temblar, hermanos. Aborrece la mentira. Y recuerda que enseñamos en las calles y aquí en la iglesia que no hay pecado chiquito y pecado grandote. Aunque sabemos que hay pecados que el Señor considera como mortales, más terribles. Pero a fin de cuentas la paga del pecado es muerte. Del pecado, no de un pecado o de algunos pecados, sino de los pecados. Entonces el apóstol Pablo, atado en cadenas por Cristo Jesús, sabe que la iglesia miente y les dice: la armadura incluye que estés hablando verdad. Porque si yo, insisto, hermanos, comienzo a modificar la armadura y la hago un tanto aerodinámica para que entre el aire y junto con el aire entre el pecado, yo perdí. Yo tengo que estar, hermanos, armado con la armadura de Dios. La armadura de Dios, no la mía. No puedo modificar o decir: bueno, no importa, hermano Charlie, traigo todo menos eso. Porque por ahí va a entrar, hermanos. Por ahí va a entrar. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, hermanos. Porque se nos dice que nos vistamos con verdad, que andemos en verdad, hermanos. Que andemos en verdad. Por lo tanto, somos exhortados por el Señor a basarnos solo en la verdad para nuestra santificación. ¿Y sabes para qué también? Aunque la palabra suena un tanto carismática, para liberación. No hablo de liberación demoníaca, aunque tiene algo que ver. Porque lo más seguro que el que está practicando mentira está siendo seducido por demonios también. O sea, donde hay mentira está Satanás, hermanos. Aun cuando hay duda, ¿sabes lo que dice la palabra? Cuando sea sí, sí. Y cuando sea no, no. Porque todo lo demás, ¿qué? Proviene del mal, de Satanás. Aún la duda, la exageración. ¿Crees que sea mentira o verdad? Mentira. Entonces tenemos que atacar, hermanos, esa parte que fallamos mucho. Aún para protegernos. Le tuve que mentir, hermano, porque es que si no le decía eso, pues iba a haber problema. No. Tenemos que tener mucho cuidado con la mentira. Con la mentira, hermanos. El testigo de Jehová practica mucho la mentira y él no le llama mentira, sino le llama ocultar la verdad. Ellos dicen, por su organización Watchtower, dicen: tú puedes ocultar la verdad o presentarla de otra manera a fin de convencer a la gente. Entonces ellos lo que hacen es mentirte, pero diciendo que están modificando la verdad o que están ocultando la verdad. Y tengamos cuidado y aborrezcamos eso, hermanos, porque también la mentira fue algo que Jesús llevó en la cruz. Y si amamos a nuestro Señor, tenemos que aborrecer lo que Él aborrece, hermanos. Aborrecer
la mentira. Y somos exhortados aquí, yo sé que hemos leído esto miles de veces, pero ponemos más atención como a la armadura que a lo que significa cada parte de la armadura. ¿Eso te ha pasado? ¿O te habías detenido a ver la seriedad de la mentira en esta parte? Probablemente no, porque dice que me vista de verdad, y la palabra de verdad, pues sí, de verdad, pero no pienso en lo contrario, que es la mentira. Y tengamos mucho cuidado, hermanos. Esto es para nuestra santificación y es también para beneficio de aquellos que están con nosotros. Es para beneficio de los que nos rodean, de nuestros hijos, de mi esposa, de mi esposo, en mi trabajo. Nadie quiere gente mentirosa al lado suyo. Y un mentiroso no va a prosperar. Va en contra del Señor y el Señor lo destruirá. Tarde o temprano la Escritura dice que la mentira saldrá. Cuando el Señor venga, todo lo que es mentira será expuesto y la verdad va a permanecer. También el versículo 14, hermanos, si vemos, dice, ¿sí quedó claro lo de la mentira o no? ¿Has mentido alguna vez? ¿Hoy mentiste? ¿Quién dijo? Casi sí, o modifiqué la verdad. Es peligroso, hermanos, es muy fácil. Piensa en todos los pretextos que manifestamos con mentira. Piensa cada ratito, cada llamada, cada excusa que presentamos puede contener mentira. Hay que tener mucho cuidado porque por ahí, hermanos, el enemigo ataca y por eso no prosperan muchos en el sentido de un crecimiento en Cristo Jesús y quedan detenidos. Si hiciéramos una radiografía espiritual, por así decirlo, lo digo en un contexto cuidadoso, hermanos, diríamos, tu problema es que tienes un cáncer de mentira y estás muriendo. Oh, con razón me sentía así cansado, con razón me sentía extraño, como incómodo, con razón no estaba bien con los hermanos, no hablaba con ellos porque ellos hablaban verdad y yo siempre mentira. Hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, como te digo, los testigos que tenemos, que son nuestros hijos, y después les vamos a decir, no seas mentiroso, cuando les enseñamos. Es como la persona maldiciente que le dice a alguien, no digas mentiras, hijo de tu tal por cual. Digo, no digas groserías, hijo de tu tal por cual, ¿no? Ay, hermanos, tengamos cuidado. Entonces también el versículo 14 dice, vestidos con la coraza de justicia. Se nos dice, hermanos, aquí que con la coraza de justicia. Una coraza, en ese entonces, hermanos, tenía que proteger al guerrero de una herida fatal en el corazón o algún órgano vital. Era todo el armazón que ellos traían aquí. Incluía ese armazón, la parte trasera. Era una parte importante. Una coraza protegía al guerrero, hermanos, de una herida mortal, los órganos vitales. Y esta justicia, hermanos, no se refiere a las obras de justicia hechas por los hombres, aunque estas obras son buenas, porque son una cobertura de protección. Me refiero a las obras como cuando las usamos ante los reproches o acusaciones o calumnias o ataques que nos dan. Nosotros nos vestimos de justicia, hacemos obras de justicia y no respondemos como quisiéramos responder, o no golpeamos, o no atacamos y permanecemos haciendo obras de justicia, obras justas que son agradables a Dios, hermanos, y nos ayudan mucho. De hecho, Pablo está hablando de esa coraza porque él está siendo terriblemente atacado y él no está contestando mal por mal. Sabemos obviamente por la esencia de Jesús en Pablo, porque todos los apóstoles y los escritores de la Biblia son el mismo Jesús a través de ellos, hermanos. Sabemos que obviamente el apóstol Pablo no jugaba un papel de tonto. El vestirte en justicia es hacer obras justas, mas no pecaminosas, pero tampoco tontas, como actuar como alguien que no tiene un gran señor, actuar como alguien que no es un guerrero, no un soldado, sino con obras justas. Y hablamos de una persona con una coraza. Y Pablo habla de la coraza
porque insisto que es una pieza de la armadura que cubre las partes vitales. Y Pablo era atacado, y Pablo podía ser calumniado, atacado, herido, y él, si olvidaba esto, hermanos, pues obviamente iba a claudicar en su camino. Iba, Señor, pero ya hasta cuándo, ¿por qué? Ya está bien, hago lo que ustedes digan, Cristo no existe. Daban en sus puntos débiles, puntos vitales, y él podía claudicar. Es la coraza, falta también a nosotros mucho, hermanos, porque en ocasiones contestamos o actuamos de una manera injusta, o demandamos algo que no damos, o contestamos de una mala gana cuando no deberíamos de hacerlo. Tenemos que callar y contestar con Jesús, o disciplinamos de una manera pecaminosa, o nos golpean y golpeamos, y esas cosas, hermanos, esas cosas que nos golpean ciertamente lugares vitales que van atrofiando mi vida espiritual, y voy apagándome. Si hiciéramos una radiografía de esa parte, una persona que está apagada, que está muriendo, marchitándose, es porque ¿no será que tú estás descuidando la coraza de justicia? Estás muriendo, o sea, estás siendo atacado en un lugar vital y estás apagando. ¿No será que estás devolviendo mal por mal? ¿No será que estás murmurando, chismeando? ¿No será que estás prácticamente desarmado de esa coraza y todos los dardos del enemigo están golpeando en tu vientre, como cuando te hieren o te dicen una verdad que te duele, y en lugar de tomarla y decir si es cierto, te hiere y te duele tu estómago? O cuando dicen me duele el corazón porque me habló tan mal. ¿No será que te falta la coraza de justicia y tomarlo en nombre de Dios? Y obviamente, hermanos, no estoy diciendo que las obras son las obras de justicia a lo que se refiere Pablo. Esta justicia se refiere a las obras de justicia hechas por Cristo, hermanos. Hechas por Cristo. La justicia de Cristo, que es imputada a nosotros por Dios y que se recibe por fe, la cual guarda nuestros corazones y nuestro vientre de aquellas acusaciones y cargos que Satanás levanta en contra nuestra. Estamos vestidos en el Señor y nos protegemos con esa coraza, y todo lo que venga y todo lo que nos hagan, lo recibe, duele, pero solo es un golpe que te avienta hacia atrás, pero no te hiere porque estás cubierto como con un chaleco antibalas. Falta ponernos la coraza, porque gran parte del pecado que cometemos es por no tener esa pieza fundamental de la armadura de Dios, hermanos. Los que no han venido, no estoy hablando literalmente hablando de una armadura que mañana vayas a ir a comprar al centro, al tianguis de la antigüedad una. Te hablo de algo espiritual que el apóstol Pablo está tratando de decirnos artículo por artículo, necesario y fundamental. Es la armadura de Cristo, con lo que Cristo estaba armado, y con lo que Pablo estaba armado, con lo que Pedro estaba armado, con lo que Juan estaba armado, con lo que Esteban estaba armado cuando fue martirizado, con lo que nosotros tenemos que armar. Obviamente la armadura no es para los cristianos nominales. Ellos no sufren ataque alguno, sino únicamente sufren los ataques de su propio pecado, de su pereza, de su inactividad, de su inconstancia, de su falta de lectura, de oración, de adoración. Y eso no es, el diablo me ataca. No, tú solo estás golpeándote. Vi unos increíbles, unos árabes, no supe qué sectas sean, pero ellos se presentan en su templo y pagan por sus pecados dándose cachetadas. ¿No los han visto? Y se las dan de una manera, hermano, que no lo puedes creer, hasta sangran. Yo intenté darme una y no soporté dármela en volumen 10. Ellos se los dan en 100, o sea, con toda su fuerza. Hay unos que hasta saltan para tomar vuelo. Y eso precisamente es lo que hace un cristiano que no está en la guerra haciendo lo que Dios dice. Todo lo que sufre es un autocastigo. Su pecado demanda y el enemigo está atrofiándote. Todo te enoja, todo te molesta. El compromiso de los hermanos te cae mal. Las reuniones exageradas 4 veces a la semana y predicar otras 3 fuera en la calle y esas cosas. Es mucho, no inventen. Porque está haciendo la persona un negligente con aquel que lo compró y está castigándose él mismo.
ve todo injusto, todo lo está mal, no hace nada, pero bien sí se puede pasar el tiempo haciendo muchas otras cosas, menos las del Señor. Esta coraza, hermanos, está siendo para los que están en realidad deseando entrar a esa guerra, que obviamente hay muchos que por sus condiciones no pueden, ¿verdad? Y está el deseo, pero no te preocupes, el Señor conoce tu corazón. El Señor conoce tu corazón y obviamente algo habrá que hacer en el lugar en donde estés trabajando. Esto es para los que de plano, nada, hermanos, es un autocastigo. No puedes confundirte, el diablo me está atacando. No, es tu propio pecado. Estás tomando tu propio veneno y estás muriendo. Pero hermanos, el resto de los hermanos a los que Pablo se refiere está en un tiempo muy difícil, porque recuerda que todas las cartas paulinas dirigidas a las iglesias no son iglesias como la nuestra, hermanos, como las de hoy. Son iglesias que en realidad tienen tribulación enfrente, persecución y muerte, horrible. El ir a la cárcel, algunos piensan pues que ir a la cárcel, ir a darle de comer al pobre, a la viuda, es como lo que hoy hacemos, ¿no? Pues eso que no pasa nada, vas a la cárcel y sales. El ir a la cárcel en este entonces era ir y morir. El visitar una viuda era una viuda de un cristiano mártir. El ir con los huérfanos era los que habían dejado los papás mártires. O sea, otro nivel. Y habla de esa armadura. Ahora, ¿qué será para nosotros que estamos en un nivel muchísimo menor? Que normalmente tus guerras y las mías son cosas ocasionadas por mi negligencia. No tanto por la guerra que estamos enfrentando. Al menos unos pocos hermanos de nuestra congregación están pasando eso. Que en realidad están ahí en la punta, dando topes. Esa guerra aún se convierte con lo de afuera y aún con lo de adentro. Quiero decirte que dentro de las iglesias, aquellos hermanos que sirven mucho son atacados también por los mismos hermanos de la iglesia. Porque no están cubiertos con su coraza de justicia y están únicamente murmurando, pegando, imaginándose, y no sé, hermanos, eso sucede. Entonces, para este tipo de casos, sea cualquier tipo de ataque, coraza de justicia, para que cualquier arma de Satanás, cualquier ofensa, cualquier golpe, cualquier calumnia, cualquier situación no te hiera en una parte que vaya a aniquilarte. Que no, ya mejor, ya tiro la toalla, bye. No, ponte la coraza, y es de Él. Y es como si en realidad estuvieran golpeando al mismo Señor en tu lugar. Y es hermoso, hermanos, eso. Esa justicia imputada a nosotros por Dios, la recibes por fe. Y esta guarda nuestros corazones contra estas acusaciones de cualquier persona a nuestro alrededor, aún usados por Satanás, golpeándonos en donde más nos duele. Esos son ataques satánicos también. Cuando te dicen cosas que en realidad te duelen. Te duelen. Cubiertos, hermanos, con esa coraza. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y con la coraza de justicia. Importante para poder perseverar en la iglesia, hermanos. Que nada nos dañe, que nada nos dañe. Algún hermano dice, en la iglesia somos como cantaritos de barro. No saludó, ay, no me dijo, ay, no, y ya viste cómo está, y ya viste el otro, y ay, hermanos, si así predicáramos el evangelio ya hubiera venido Jesús. Entonces nos cubrimos con la armadura y nada nos rebota. Y no pasa nada. Por derecho, hermanos, viendo qué más hay, qué otra misión me encomienda el Señor, que está ganada porque la ganó. Bendito Dios, hermanos. Entonces Pablo escribe esto mientras está en la cárcel. Y él está diciéndonos esto precisamente porque sabe que así como el soldado no es herido en el corazón, así tampoco él. Porque está vestido en Cristo Jesús y todas las ofensas, supongo que pasaban, le escupían, le aventaban, le pegaban, se burlaban. Porque si te das cuenta la Biblia es hermosa, hermanos, es perfecta, pero
hay más cosas que se pueden añadir. De hecho, en la predicación expositiva domingo a domingo es lo que hacemos, tratar de ver el contexto general y poder enseñar lo que la Biblia quiere decir en su resumen. Pero Pablo, o sea, hermanos, ¿qué tipo de cárcel te imaginas que está Pablo? ¿Cómo está amarrado? Insisto, guardia, voy a ir al baño, ¿del 1 o del 2? Del 2, te desamarro ahorita y vamos, ¿crees? No, es algo espantoso, hermano. O sea, Pablo realmente está sufriendo, no como tú y como yo. Realmente Pablo está hablando de algo serio, algo que en su nivel le sirvió, cuánto más en el nuestro. Hermanos, fuertísimos estamos si nos ponemos la armadura de Dios en nuestra situación. Increíblemente fuertes. Porque las cosas de las que Pablo habla son realmente espantosas. Y la armadura es la misma. O sea que si Pablo no fue derribado, mucho menos nosotros. No por Pablo en sí, sino por la armadura de Dios en nosotros. El orden en el cual las piezas de la armadura son descritas es el orden en el cual un soldado las portaba. Después de esto, hermanos, el apóstol continúa diciéndonos, hay un comentario de un hermano. Oh, no, lo tengo en otro estudio. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo, vístanse con la coraza de justicia. Y hay un hermano, Martin Lloyd Jones, que he estado comentando en el estudio pasado también, que decía, gracias a Dios por las experiencias, o por la experiencia que vamos obteniendo día con día, pero no confíes en ellas. No te colocas la coraza de las experiencias, te colocas la coraza de justicia. Y creo que tiene razón. Yo platicaba ayer con un hermano y le decía, hermano, yo creo que algo que tenemos que pedir al Señor es jamás acostumbrarnos a lo que hacemos. O sea, jamás decir que mi experiencia ya es mucha. Jamás llegar a predicar a un lugar público y decir, pásame mi Biblia, ya listo. Buenas noches, ¿cómo están? Como si nada. Que Dios nos permita estar temblando siempre, estar débiles, para siempre recurrir a Él en ayuda. Porque cuando nosotros comenzamos a sentirnos fuertes o experimentados, pues es como si le dijéramos al Espíritu Santo, si quieres, descansa hoy, yo voy a hacer el trabajo solo. Entonces Martin Lloyd Jones decía esto y tiene mucha razón. Qué buenas son las experiencias porque nos enseñan a conocer a las personas, a las situaciones, nos ayudan a saber cómo salir de ellas, etcétera. Pero no confíes en tu experiencia, porque no te colocas la coraza de la experiencia, sino te colocas la coraza de la justicia. Y a veces, hermanos, somos tentados, me incluyo, a decir al diablo, mira todo lo que he hecho por el Señor. Pero ese no es un terreno firme, hermanos, aunque a veces se decía bien. Todo lo que podamos hacer y a todas las personas que podamos predicarles y compartir y ir y dar, es bonito, pero jamás podríamos basarnos en esa experiencia como para continuar la carrera hacia adelante, porque es muy probable que nos sucediera como algún soldado que es tan fuerte que dice, yo no necesito esto ya, yo voy solo. Y es tan valiente, hermanos, esa situación, porque el sentimiento y las experiencias y el hacer obras puede ser muy variable. Y en este caso, hermanos, si mi situación cambia a la de hoy y yo de pronto estoy enfermo o me he debilitado o he empobrecido o no tengo trabajo o no tengo familia, si yo me baso en mi experiencia, toda mi experiencia no va a servir de nada para eso. Pero si yo tengo la armadura de Dios, yo voy a continuar peleando firme, sea lo que sea. Y hemos visto algunas personas o hermanos que de pronto despuntan y luego bajan y luego despuntan y bajan. Y es muy probable que pierden las batallas porque no se visten con la armadura de Dios, hermanos.
En un contexto bíblico lo estoy enseñando como Pablo lo enseña aquí, no nos imaginemos nada literal, hermanos. La coraza de justicia es nuestra mejor defensa en contra del sentido de depresión espiritual, de enfermedad, de ataques fuera y dentro de la iglesia, en la familia. La coraza de justicia. De tal manera que podamos decir, me están atacando por todos lados, pero estoy fuerte. Y nos ayuda mucho esto, hermanos, porque vaya que vienen ataques cuando estás sirviendo a Dios. La única manera de saber cuáles son los ataques es sirviendo. ¿Quieres conocerlos? Después dice, hermanos, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio. Y este versículo 15, hermanos, habla de la preparación de los pies para el conflicto espiritual. Y el apóstol Pablo supongo que dice esto porque ve el calzado de los soldados y supongo que el lugar en donde estaba sucio, otra contaminado. Y probablemente habían algunas trampas, no sé, pedazos de metal, basura, piedras. Y creo que Pablo es muy observador, hermanos, y está viendo. Y el Espíritu Santo, claro que lo inspira, pero a veces nosotros somos inspirados por el Espíritu Santo también a través de lo que vemos. Y el apóstol Pablo está viendo eso y está hablando de un soldado. Si vamos, hermanos, al hoy, un soldado moderno, ¿cómo verías a un soldado moderno en una guerra, pon tú el Golfo Pérsico, sin botas, en el desierto? ¿Qué dirías? Pobre cuate. Se va a quemar los pies, número uno, se le van a pelar, le va a picar un alacrán o algo. Y Pablo está diciendo que pongamos el calzado, hermanos. Y eran obviamente un calzado usado por los romanos, que era fuerte para las batallas. Y sabemos que nadie podría luchar efectivamente o ir efectivamente a hacer los asuntos del Señor o de una guerra sin este equipo, particularmente del Evangelio. No podrían correr la misma distancia, no podrían caminar. Y este punto es súper importante porque precisamente, hermanos, en la mayoría de las iglesias que no tienen el Evangelio de Cristo, el único Evangelio de Cristo, pueden hacer muchas cosas bien, pero esa parte no. Y están, hermanos, a punto de perecer. Constantemente van a equivocarse de camino, se van a quemar, se van a enfermar. Porque nadie puede luchar efectivamente, hermanos, en una guerra sin un calzado. Apresto es una palabra que significa fundamento preparado. Y el Evangelio provee, hermanos, el calzado para todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate que mi prima se divorció. Oh, predícale el Evangelio. Fíjate que murió el familiar de unos amigos, predícale el Evangelio. Oh, fíjate que mi sobrino está en drogas, predícale el Evangelio. Mira que quisiera ser mejor esposo, mejor padre, Evangelio. La Escritura dice que el Evangelio es todo lo que necesitamos. Y la gente que no se le hace todo, por eso recurre a psicólogos, psiquiatras, a terapias de cualquier tipo. Y aún se aferran diciendo, no, la psicología es también bíblica. Psique, alma. La psicología es para el alma. El Evangelio es para el alma. El Evangelio da vida, el Evangelio es todo lo que necesitamos. Entonces, si nosotros estamos pobres en nuestra vida espiritual, es muy probable que el Evangelio lo tenemos a un lado. Probablemente lo conozcamos, pero no lo abracemos. Probablemente lo conozcamos, pero no lo creamos, hermanos. Y lo he dicho antes, es probable que no tenemos las botas puestas, porque hemos escuchado el Evangelio, pero en mi práctica yo creo en un Evangelio muerto, en un Jesús muerto, no resucitado. No hay poder, no transmito la veracidad y el poder del Evangelio a los demás. No confío que el Evangelio es todo lo que necesito con mis hijos rebeldes, que son incrédulos y que parece que no puedo controlar. Muchos cometen el error
de que como no los controlan, bueno, hijo, ve a hacer lo que crees que es bueno. Ay, déjalo, mi amor, así va a estar bien, va a estar tranquilo, ya Dios hará la obra. Cuidado, cuidado que el sapito cuando cruzó la carretera no sabía que iba a pasar el coche y lo iba a atropellar. Cuidado, el evangelio es lo único que puede salvar las almas de la condenación en el infierno. El evangelio es lo único que cambia a las personas, porque los lleva de muerte a vida. No hay otro método, hermanos. Solapando a los jóvenes o a los hermanos o a los primos o a los tíos o a los padres. Ay, déjalos, ya el Espíritu Santo hablará. Esa voz es satánica. Evangelio, tal vez mañana no lo veo. Tal vez mañana ya no vive. Tal vez nunca lo vuelvo a encontrar. Tal vez mi hijo sale y no regresa. Mi única esperanza es que le hable el Evangelio a toda criatura, porque el resto ya depende de Dios. El Señor me pregunta, ¿le predicaste el Evangelio? Sí, Señor. Ah, bueno, tranquilo. Tranquilo. ¿Le predicaste el Evangelio? Sí, tranquilo. Ya es trabajo de Dios. No hay otra cosa que yo pueda tener para estar seguro que las personas estarán en el Señor, sino el Evangelio. Entonces, sin importar lo poderoso que sea el reto de nuestro cuerpo, hermanos, si estamos heridos de nuestros pies, somos una presa muy fácil. Pon tú que te cortas la mano, cualquier cosa, pero ¿qué pasa con alguien que es herido de sus pies? Ya se acabó. Y el apóstol Pablo está hablando de esto porque habla del Evangelio. Alguien que no cree el Evangelio de Jesucristo, hermanos, lo insisto domingo a domingo, puede haber personas aquí y aún personas que llevaran añales de cristianos que aún no crean el Evangelio, aunque lo escuchen. Dentro de ellos, hermanos, la gracia ya ha sido dada, pero siguen resistiéndose. Como aquellos religiosos que hemos estado enseñando en la serie de Marcos. Vieron a Jesús, vieron milagros, vieron cómo hablaba y cómo predicaba y aún decían, o sabían que sí, pero decían, es que si yo le creo, tengo que despojarme de mí, y no quiero despojarme de mí, quiero seguir siendo Señor de mi vida, y las cosas son como yo digo. Es no abrazar el Señor de Cristo. Y recuerda que el Evangelio lo podemos resumir en la vida, muerte, resurrección y próxima venida de Jesús. No es otra cosa el Evangelio, aunque a ti te enseñaron obviamente que era un plan maravilloso para tu vida y la prosperidad y la salud. Eso no es el Evangelio, hermanos. El Evangelio trata de aquel que vino a morir por nosotros, resucitó y vendrá pronto. Entonces, piensa en este versículo, calzados los pies del apresto del Evangelio. Entonces, si yo tengo herido cualquier parte de mi cuerpo, que obviamente ya estoy librado porque tengo la coraza, pero cualquier otra extremidad, ¿puedes seguir peleando sin un brazo? Sí. ¿Sin una manita? Sí. ¿Pero con tus pies heridos? Ya no, hermano. Eres presa fácil, te pones de pechito, como decimos. Llegan y te matan. Entonces, cuidado, ¿qué necesitas? El Evangelio. Creer el Evangelio. ¿Te das cuenta que el mandamiento no es escucha el Evangelio? Ve a la iglesia y escucha al predicador predicando el Evangelio. No, cree. Y es una orden de Dios. Cree el Evangelio. Cree que en realidad Jesús vino. Pero créelo. Es lo mismo cuando yo le digo a alguno de mis hijos, ¿qué crees? Vamos a ir la próxima semana al bosque. Ay, papá, no te creo. Que creas, vamos a ir. Oh, sí creo. Voy a hacer mi mochila. Voy a preparar porque cree. Él no lo ha visto, ¿o sí? ¿Ya vio que me fui al bosque? Es lo mismo con el Señor, hermanos. Tú no lo has visto, pero la Escritura dice que sí. Y si Dios lo dice, yo lo voy a creer. ¿Por qué creemos en la Biblia? Porque Dios dice que es verdad, hermanos. Porque Cristo resucitó, entonces tengo que creer. Y el Evangelio va a determinar si vivimos una vida fuerte, una familia, hermanos, fortalecida. Mira, ¿cómo saber tú hoy, papá y mamá también, si tenemos familias cristocéntricas y cristianas verdaderamente? ¿Cuántas veces a la semana tú predicas el Evangelio en tu casa a tus hijos y a tu esposa? ¿Cuántas veces a la semana cantas alabanzas con ellos y adoras y lees o estudias el catecismo? Ok, la respuesta, ¿por qué estás así como estás? Sencillo, porque no tenemos un gran tesoro, un gran poder de Dios, que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, dice la Biblia, hermanos? Poder de Dios para salvación, y yo lo hago a un lado. La única manera por la cual yo lo hago a un lado es que no crea que es poder de Dios para salvación. ¿Están de acuerdo conmigo?
Porque si creo que es poder de Dios para salvación, préstamelo. ¡Pum! En mi casa. Y aquí te quedas, evangelio, no te vas. Y escúchenlo. ¿Y lo crees? ¿Lo conoces? ¿Qué es el evangelio? Aún yo el otro día de incógnito le pregunté a algunos de por aquí, ¿qué es el evangelio? Pues bueno, ¿en qué contexto? ¿O a qué se refiere, pastor? Híjole, si mueres perecerás, irás al infierno. Porque la única manera que yo pueda ir al cielo es sabiendo qué es el evangelio y creerlo. Por eso el apóstol Pablo lo pone en los pies. Lo pone en los pies, hermanos. Es una bendición, porque hoy podríamos decir, desde hoy me calzo los pies del evangelio. Desde hoy voy a apresurarme y me los voy a poner. Ya supe por qué. Bendito sea el Señor, hermanos. Porque hogares fuertes, iglesia fuerte, no al revés. No es al revés, y casas fuertes, iglesia fuerte. Y por último, hermanos, para continuar con la comunión, el agarre de los pies, hermanos, depende del calzado que tienes. Mis hijos que están, me pedía que Andy que le comprara tacos, porque estaban jugando en pasto y usaba unos tenis tipo Vans, y pues ya sabrás cómo patinaba. Entonces no únicamente es un calzado, sino es el calzado del evangelio, para que pueda estar firme, un buen agarre, como el éxito militar, hermanos, que hemos visto en la historia. Por ejemplo, la historia dice que una característica referente a la escritura, que no me gusta mucho tocar temas seculares, Alejandro Magno y Julio César, en gran medida el éxito de sus ejércitos es que estaban bien calzados y así fueron capaces de soportar grandes marchas con increíble velocidad. Un comentarista de apellido Wood da esta referencia, hermanos. Y Pablo tiene a Isaías 52:7, lo leemos para cerrar. (52:7). Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La idea del apresto, hermanos, también puede ser preparado en el evangelio. Debemos ser personas que se muevan, hermanos, flexibles, emprendedoras, prestos para las obras del evangelio, hermanos, listos con la verdad, con la coraza de justicia y con el apresto del evangelio, calzado ahí en los pies, hermanos. Y es el lugar óptimo para una vida cristiana verdadera. Porque de lo contrario, tal cual, una guerra espiritual, todo está en contra. ¿Por qué crees que todo está en contra de nosotros, hermanos? Vivimos en el territorio enemigo, hermanos. Pero de la misma manera en cómo ataca en la vida de aquellos cristianos no prácticos del cristianismo, ataca en la gente del mundo. O sea, cuando de pronto no hay trabajo y cosas pasan, o dinero, o enfermedad, hermanos, no, es que el diablo anda con todo. No, espérame, allá también afuera les pasa lo mismo. Esto está hablando, recuerda, de la guerra, o sea, de ir a la guerra. Hay algunos que fueron a la guerra, pero sin la armadura y regresaron zarandeados. Y dicen, no, yo de aquí ya no me muevo, yo estoy mejor aquí en mi casa, tranquilo, desde lejos. Mira, los que tienen más tiempo en la iglesia aquí, hermanos, en esta congregación, son hermanos que hoy, por ejemplo, no están. No voy a mencionar sus nombres. Clarita, por ejemplo, estuvo aquí desde el principio con nosotros, pero ella salió mucho tiempo. Pero digo, de los que no han dejado de estar, creo, y no han tenido bajones, porque nunca han entrado a los guamazos de frente. Nunca. Siempre han sido constantes, visitando el domingo, pero nada más. Pero aquellos que le han entrado a los golpes, se han retornado y muchos se han quedado. ¿Por qué? Porque fueron a pelear con sus fuerzas y no con la armadura de Dios.
Lo hermoso es que si nos armamos con la armadura de Dios, somos invencibles, hermanos. Invencibles. Y vamos a morir, ¿sabes cuándo? Cuando el enemigo me mate, cuando Dios quiera. Esa es la bendición más grande. Que si de pronto da temor meterte a algún lugar a predicar o algo, no, me vayan a matar, no, tranquilo. Le decía a alguien antier en el hospital, es un privilegio morir como mártir y Dios no se lo va a dar a todos. Por eso cuando nos ves predicando en algunos lugares extraños, no es que valientes, no, hermanos. Lo que pasa es que sabemos que Dios no nos va a dar el privilegio de morir tan fácilmente por Él. Sería un privilegio, hermanos, y eso es únicamente para los grandes hombres entregados, no para pequeñeces como nosotros, o como yo, perdón. Entonces esta idea es importante. Recuerden estos 3 textos. Y si quieres poner en práctica esto, comienza a meditar en esta escritura de la manera en como hoy lo hemos estado viendo. Esto es, hermanos, necesario para vivir una vida verdaderamente cristiana y no imaginaria o no religiosa. No religiosa. Vístete de la armadura de Dios y vence. Amén. Porque es suya. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, por tu misericordia. Agradecemos por este tiempo que tú nos capacitas, Señor. Yo espero firmemente que después de este estudio, Señor, en realidad todos pasemos a ese lugar de oración, a clamar y a pedir de tu armadura y colocarla y salir a pelear juntos como un cuerpo, Señor, en tu nombre, y vencer y continuar, pues, Señor, un ejército es conformado por varios soldados. Señor, te doy gracias por tu palabra que no regresa jamás a ti vacía. Te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas y esta hermosa familia, y sobre todo gracias por esa gracia que tú nos das para cada cosa. Para cada cosa, Señor, de tal manera que en todo lo que hagamos podamos decir que sea a ti la gloria, pues fue por tu gracia. Sana hoy, Señor bendito, sana hoy cualquier cosa, sobre todo la dureza en los corazones que pudiera haber, que en lugar de que esto sea un antídoto, sea un veneno. Te pido que simplemente todos aquí podamos agachar la cabeza y decir amén, amén y gracias, Señor. Bendito Dios. Alabamos tu nombre y lo bendecimos, no por lo que tú nos has dado, Señor, sino por quien tú eres. Te agradezco, Padre amado, por los que están creciendo apenas en el Evangelio y están escuchando día a día tu escritura, y sé que a los que tú llamas, Padre amado, los justificarás. Así que manténlos despiertos para que de pronto, Señor, cuanto antes, aún siendo nuevos en la fe, se pongan la armadura. Porque resistiremos no por lo que está dentro, sino por la armadura tuya, Señor. Alabado sea tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. La paz del Señor sea con todos, hermanos. Gloria a Dios.